Hola, mi nombre es Giorgio y estoy trabajando en diseño y producción MOOC en el Politécnico di Milano durante los últimos 5 años. La producción de un curso MOOC implica diferentes aspectos, desde el diseño del formato gráfico a las grabaciones, la edición, la animación y así sucesivamente. En este vídeo no vamos a discutir los detalles de estas diferentes fases y roles, pero vamos a ver algunas ideas útiles que pueden ayudarnos a navegar. La complejidad del equilibrio de género y la diversidad. Así, si eres un diseñador gráfico, un editor de vídeo o ocasionalmente haces cualquier tipo de trabajo visual, esto podría interesarte. El curso del proyecto Fostum se enfoca en promover la inclusión femenina en el sector STEM, pero las cosas que pueden ayudarnos a hacer MOOCs STEM más inclusivos para las mujeres son básicamente las mismas cosas que pueden ayudarnos a hacer más MOOC inclusivos para otras minorías y, en general, crear imágenes menos influenciadas por estereotipos y desequilibrios sociales. En última instancia, el objetivo es tratar de dar una representación más justa de la realidad. Así que, como diseñadores visuales, estamos típicamente a cargo de la parte final de la cadena de producción. Nuestro trabajo es transformar todo el trabajo realizado por profesoras, profesores y diseñadores instruccionales en imágenes tangibles, que la gente ve y escucha. Pero a menudo, el material que comenzamos está en un formato verbal. Y la comunicación verbal y la visual tienen algunas diferencias intrínsecas. Si digo vi a una persona, mejor vamos a probar con otra frase. Si digo vi un árbol, la oración es correcta, nadie se pregunta sobre eso, y la palabra árbol no se refiere a un tipo o tamaño específico de árbol, incluso si tenías un árbol específico en mente. Así que todo el mundo es libre de imaginar el árbol que quiere. Lo más probable es que se van a imaginar el tipo de árbol que les es más familiar, o el que ven más representado en los medios. Ahora las cosas cambian si te muestro esta foto, incluso si la llamamos foto de un árbol. Esta es una imagen específica de un árbol específico, y esta imagen no solo contiene la información básica, un árbol, sino también muchos otros detalles. La mayoría puede que ni siquiera esté al tanto, puesto que no soy un experto botánico, pero seguirían siendo parte de mi mensaje. ¿Entiendes a dónde voy con esto? Ahora intenta por ti mismo hacer lo mismo. Con la frase vi a una persona, busca imágenes que se asocian con eso y reflexiona sobre todas las capas de información extra que estas imágenes contienen. Este pequeño ejercicio conduce hasta nuestro primer punto, que es, tenemos que acostumbrarnos a gestionar la complejidad de la realidad. Cualquier representación de la realidad es una síntesis, una simplificación. No es la realidad en sí, sino solo una parte de ella, por lo que tenemos que ser conscientes de que lo que mostramos es una parte y hay otra que no mostramos. Una vez que somos conscientes de esto y hemos tomado una decisión consciente sobre qué mostrar y qué no, tenemos que asumir la responsabilidad de ello, sabiendo que estamos transmitiendo mensajes que van a entrar en un contexto e interactuar con él. No hay regla fija y rápida que podamos aplicar siempre con el fin de ser compatible con el equilibrio de género. Intentaremos desarrollar nuestro propio criterio, casi de la misma manera que un fotógrafo lo haría. Por ejemplo, con la composición, un diseñador gráfico con la tipografía, un videoeditor con el ritmo y así sucesivamente. Esto significa que no podemos confiar completamente en otra persona que nos diga qué hacer, porque daría su propia perspectiva y no la nuestra. Así que, en lugar de necesitar a un experto en diversidad que nos diga lo que es correcto y lo que no, vamos a tratar de probar nuestro trabajo con tantas personas como sea viable y de tantos diferentes contextos como sea posible. Dicho esto, aquí tienes algunos consejos prácticos que pueden ser útiles. Primero, haz una buena investigación sobre lo que tienes que representar. No te pares en la primera imagen, prueba diferentes fuentes. Crea tu propio material visual si no puedes encontrar algo que funcione. Hay muchos repositorios y recursos disponibles en la bibliografía de este curso. Puedes encontrar algunos. Segundo, una buena idea es también hacer referencia a casos reales. Mostrar una imagen de una científica real en su laboratorio. Será más probable que se asemeje a la realidad que una foto de una actriz en un set, porque es lo real. Y tiene el plus añadido de dar crédito a esta persona por su trabajo y mostrar la complejidad de una persona real, en lugar de una categoría abstracta. Para concluir, este video no pretende ser exhaustivo de ninguna manera. Es más como punto de partida para continuar tu propio trabajo. Puedes encontrar una serie de enlaces y materiales en la bibliografía del curso, incluidos algunos repositorios especializados en la representación de minorías específicas. Personalmente sugeriría comenzar leyendo estas directrices de la colección del espectro de género, un proyecto de Vicemedia. Es muy útil, ya que explica claramente el papel de las imágenes en nuestra percepción, en cómo percibimos
recibimos a las personas con identidades diferentes de las nuestras, ya sea raza, género, talla, capacidad y así sucesivamente. Esperamos que este vídeo te sea útil. Gracias por tu atención y cuídate.